Bueno, y ya mañana vemos sus implicaciones clínicas. Bueno, comenzamos. Bueno, antes que nada, ¿alguien ha escuchado algo sobre la glucólisis o como? Sí, bueno, más que nada es la primera ruta de descomponer la glucosa, ¿no? Exactamente. Sí, aquí va a ser, digamos, la primera vía por la que la glucosa u otros compuestos, ya sea fructosa o galactosa, se descomponen para así formar piruvato. Digamos que como que todo se va a ir ramificando hasta poder llegar a obtener el ATP, que es, recuerden, nuestra moneda energética, la vamos a utilizar en muchos procesos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En este cuadrito yo les puse las principales vías del metabolismo, que como vemos aquí, vemos la glucólisis, ¿no? Que de glucosa se descompone a piruvato. El piruvato bien va a tomar otra vía. Piruvato se va a ir al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Por medio de la acetilcoenzima A se va a transformar, pero eso ya lo vamos a ver después de la glucólisis, lo más seguro la otra semana. Entonces, para obtener glucosa puede ser por diferentes medios, ¿no? Nosotros obtenemos la glucosa a través de los alimentos que consumimos o, no sé si ya habían escuchado, a través del glucógeno. Nosotros ya tenemos este polisacárido, ya lo tenemos en nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe dónde se encuentra el glucógeno? ¿En el hígado? Exacto. Exactamente. ¿En dónde más? ¿En el músculo? Exacto. Entonces, bueno, y en algunos otros lugares, ¿no? Vamos a tener glucógeno. Pero el glucógeno, a través de una vía, que es la glucogenólisis, se va a descomponer y vamos a obtener glucosa. Digamos que el glucógeno está formado, es una larga cadena, formados por muchas cuentitas de glucosa. Pero entonces, por la glucogenólisis, se va a descomponer y vamos a obtener glucosa. Y esa glucosa, bien, se puede ir a la glucólisis para pasar por todo el demás procesos, o bien irse a las vías de las pentosas fosfato. Pero bueno, ahorita nosotros nada más nos vamos a centrar en esta vía. Glucosa, por medio de la glucólisis, obtenemos piruvato. O bien, puede haber una vía anaeróbica. ¿Saben qué es anaeróbica o anaerobio? Es sin oxígeno. Exacto. Entonces, digamos que de glucosa, glucólisis a piruvato es una vía aeróbica. Pero, sin llegar a haber una falta de oxígeno o lo requiriéramos de más, por ejemplo, en un músculo, que cuando trabaja de más, ya entra la vía anaeróbica. Entonces, esta glucosa se va a convertir en lactato y por medio de vamos a obtener energía. Pero bueno, ahorita esta es una pequeña introducción. Ahorita ya vamos a ir ejemplificándola poco a poco para que ustedes la entiendan. Como bien ya les había explicado, el ATP o adenosín trifosfato va a ser nuestra moneda energética, en la cual vamos a obtener, va a participar en muchas reacciones. Por medio de esta vamos a obtener toda la energía que necesitamos para que se produzcan las reacciones. Entonces, el ATP, ¿de qué se compone? De grupos fosfato, 3 grupos fosfato. Por eso es adenosín tri de 3, P de fosfato, por estos 3 fosfatos. Luego vamos a tener una ribosa y una adenina. Que esta adenina también, bueno, se puede encontrar en muchos otros compuestos, como nuestro ADN. Pero bueno, eso lo dejamos para después.
Entonces, estos grupos fosfato van a estar unidos por un enlace. ¿Y cómo se llama ese enlace? Enlace fosfoanhídrido. Va a ser la unión de cada uno de estos grupos fosfato. Ahora, el grupo fosfato con la azúcar, la ribosa, con el carbono de la ribosa, va a estar unido por un enlace fosfoéster, así se le llama. Y ahora, la ribosa con la adenina va a estar unido por un enlace N-glucosídico. Esto es importante que se lo aprendan. ¿Qué tipos de enlace tiene el ATP? Ahora, si tenemos ATP, adenosín trifosfatos de 3 fosfatos, ¿qué sería ADP? ¿Alguien sabe? Adenosín difosfatos. ¿Fosfatos? Exacto. ¿Y AMP? Que tiene solo uno. Adenosín monofosfato. Exactamente. ADP, adenosín difosfato por 2, di de 2, y adenosín monofosfato de 1. Eso es por lo que se va a diferenciar. Entonces, una vez que ya tenemos definido qué es el ATP, vamos a lo siguiente. Vamos a recordar. En nuestra dieta nosotros vamos a obtener una infinidad de nutrientes, ¿no? Ya sea aminoácidos, proteínas, lípidos y también polisacáridos. Estos, por medio de la digestión, y por medio de las enzimas, se van a descomponer. De poli van a llegar a monosacáridos, o sea, se van a volver más simples. Esa es la meta de todas estas vías metabólicas, bueno, al menos de la mayoría, ¿no? De hacer más simple la molécula para que así nosotros le podamos sacar la mayor energía posible. Y entonces, se inicia así todas las rutas metabólicas. La glucosa va a ser el monosacárido más abundante en el cuerpo humano. Entonces, esta es la reacción de la glucosa. Digamos, la glucosa, que es C6H12, o sea, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, al reaccionar con el oxígeno, va a formar como productos finales dióxido de carbono y agua. Este es un proceso exergónico, con una energía de menos 686 kilocalorías por mol. No sé si esto lo vieron con mi compañera Caro, pero una caloría de glucosa, un gramo de glucosa, o de un carbohidrato, mejor, un gramo de carbohidrato, ¿cuántas calorías nos da? 9, ¿no? Ese es de los lípidos. Oh, 4 nos da. Exacto. ¿Y de aminoácidos? ¿Aminoácidos? Ajá. Sí, o bueno, de una proteína, un gramo. ¿Cuántas calorías nos da? Igual 4. Exactamente. Los carbohidratos y las proteínas nos van a dar 4 calorías por cada gramo. Y de lípidos nos va a dar 9 calorías por cada gramo. Pasemos a lo siguiente. Bueno, la glucólisis, digamos que fue descubierta por estas personas, Gustav Emden, Otto Fritz Meyerhof y Parnas, ¿no? Entonces, por eso también se le puede llamar ruta de Emden-Meyerhof-Parnas o solamente ruta de Emden-Meyerhof. Parnas al final hizo sus aportaciones, pero en mayor medida fueron Emden y Meyerhof. O también se le puede conocer como glucólisis anaerobia, al producir lactato a través de la glucosa. ¿Dónde va a estar ubicada? En el citosol celular, o sea, la parte acuosa de la célula, que va a ser del citoplasma, ¿no? Ahora pasamos con su etimología. Glicólisis viene de glico, que significa dulce, y lisis, ruptura. Entonces va a ser la ruptura o degradación de la glucosa. Esta fue la primera ruta metabólica en observarse en un extracto libre de célula.
y es la principal ruta para el metabolismo de la glucosa y la principal vía para el metabolismo de la fructosa, galactosa y otros derivados de la dieta. Vamos a ver en qué puntos de la vía estos se van a incorporar, pero eso ya al final. Lo principal, lo que debemos de saber es de la glucosa para formar piruvato, ¿no? Y luego, la capacidad que tiene la glucólisis para generar ATP en ausencia de oxígeno tiene especial importancia porque va a permitir al músculo esquelético tener un alto nivel de desempeño cuando el oxígeno es suficiente. Lo que les explicaba, cuando nosotros tenemos una falta de oxígeno en cierto tejido, bueno, no podríamos llamarlo falta de oxígeno, pero digamos que lo utilizamos en gran medida al hacer ejercicio o, por ejemplo, nuestro cerebro que utiliza la glucosa en mayor medida. ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? Va a entrar a la glucólisis anaerobia para así tener energía de cualquier manera y nunca se prive de esta cuando el oxígeno sea insuficiente. Entonces aquí tenemos la glucosa, ¿no? Ya la absorbemos, ya pasó todo el proceso de digestión y ya está en nuestro líquido extracelular, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer la glucosa? Ya que está en nuestra sangre, necesita pasar a la célula. Pero ¿cómo va a pasar? Necesitamos ciertas puertecitas, ¿no? Para que entre aquí a nuestro citosol, a nuestra parte acuosa. ¿Y cuáles van a ser esas puertecitas? Bueno, digamos que una puertecita son los famosos GLUT. Estos GLUT, por medio de estos, nosotros vamos a poder absorber la glucosa. Va a haber diferentes tipos de GLUT. Por ejemplo, este GLUT4, va a estar en el músculo esquelético, en el tejido adiposo, en el miocardio, ¿no? También vamos a tener el GLUT1, que está en nuestros eritrocitos o también en nuestro cerebro. Por medio de esos GLUT, la glucosa va a pasar. O también vamos a tener a la insulina, otra puertecita por la que puede entrar la glucosa. ¿Y cuál puede ser esa puertecita? Bueno, nosotros vamos a tener ciertas proteínas de membrana en las que va a llegar la insulina y se va a poner ahí. Entonces, lo que va a hacer la insulina va a ayudar a acarrear toda la glucosa del espacio extracelular hacia dentro de la glucosa. Y una vez que ya tenemos la glucosa dentro de nuestra célula, ¿qué pasa? Luego, ya está, ¿no? Adentro. Posteriormente va a iniciar la glucólisis. Es un resumen de la glucólisis y otras vías que intervienen con algunos sustratos o compuestos de esta misma glucólisis. Por ejemplo, la fructosa 6-fosfato. Por ejemplo, la fructosa 6-fosfato. En esta puede participar, o sea, irse directamente aquí por toda la vía de la glucólisis, o bien puede irse a la vía de las pentosas fosfato, pero eso lo vamos a ver después. O bueno, la glucosa 6-fosfato, ¿qué puede hacer? Irse directamente a la glucólisis, o si no, puede irse para formar glucógeno. Y ese mismo glucógeno lo vamos a utilizar después como energía, cuando no tengamos glucosa. Pero bueno, ahorita en lo que nos debemos centrar es la glucólisis. Vamos a tener dos fases: fase preparatoria y fase de rendimiento energético. La fase preparatoria, aquí vamos a tener reacciones de fosforilación, o sea, la glucosa va a obtener grupos fosfato para después sacarle esa energía, o bien, y en la fase de rendimiento, ahí ya se extrae esa energía. Vamos a ver que la primera nos va a consumir energía, o sea, ATP,
pero la segunda fase nos va a dar ATP, y ahí es donde se compensa, ¿no? También, bueno, conversión de la glucosa en gliceraldehído 3-fosfato. Ahorita vamos a ver la importancia de este gliceraldehído 3-fosfato. Pero bueno, tomémoslo así. La glucólisis, digamos que va a saquear completamente a la glucosa. Digamos que la glucosa entró a San Martín y ahí le van a quitar todo lo que puedan para que así obtenga toda la energía la célula, ¿no? Bueno, una parte de la energía. Entonces vamos a ver cómo la saquean por medio de estas reacciones. La primera reacción, recuerden, son 10 reacciones de la glucólisis. La primera, tenemos la glucosa normal, todavía está feliz, completa, ¿no? Se va a convertir a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima hexoquinasa. Esta hexoquinasa, ¿qué va a hacer? Vean la diferencia. La primera, glucosa. La segunda parte, glucosa 6-fosfato. ¿Qué vemos de más? Un fosfato. Entonces, esa hexoquinasa va a necesitar un ATP. Y a ese ATP, ¿qué va a hacer? Le va a quitar un grupo fosfato. Recuerden que tenía 3 en la foto que les había mostrado. Le va a quitar un fosfato a ese ATP y se lo va a poner aquí, a la glucosa, en el carbono número 6. Entonces, aquí ya en la glucosa, de ATP, como le quitó un grupo fosfato, va a quedar ADP. Y ya tenemos a la glucosa 6-fosfato. Digamos que aquí nos costó energía, pero digamos que este es como que un ganchito para enganchar a la glucosa, por así decirlo, y engañarla para después quitarle todo lo demás. Pero bueno, esa hexoquinasa... Pero bueno, esa hexoquinasa también puede tener otro nombre. Va a ser lo mismo que la glucoquinasa, pero solamente que la glucoquinasa se va a encontrar en el hígado, la hexoquinasa en los demás tejidos. Y bueno, como ya les había explicado, va a ocurrir una fosforilación en el carbono número 6. Aquí no sé si logren ver mi flechita o a ver. Sí se ve tu flechita. ¿Sí? Ah, bueno, si no... Estoy buscando aquí. Sí, miren. Ay. Sí, entonces digamos, donde les estoy señalando, ese va a ser el carbono número 1. Y recuerden, no sé si ya lo vieron en algunas clases pasadas, pero los carbonos nada más se puede enlazar 4 veces, nada más. No debe tener ni más ni menos, si no la molécula va a quedar inestable. Por eso, en las siguientes reacciones, nosotros vamos a ver que se van a mover ciertos hidrógenos o va a formar dobles enlaces para que así la molécula esté lo más estable posible y se cumpla esa regla de que máximo 4, ¿cómo podría decirlo? 4 uniones con otros elementos nada más. Entonces aquí tenemos el carbono número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Recuerden que cada puntito es un carbono y ya aquí ejemplifican al carbono número 6. Y aquí se le añadió el grupo fosfato. Ahora pasemos a lo siguiente. Bueno, alguien me pregunta que para qué es la glucosinasa. La glucosinasa va a ejercer la misma función que la hexoquinasa, o sea, van a hacer lo mismo, van a ayudar a fosforilar a la glucosa, o sea, darle este grupo fosfato. Nada más que glucosinasa es el otro nombre de la hexoquinasa, pero ese otro nombre nada más va a ser utilizado en el hígado. En los demás tejidos, en las demás células, la vamos a conocer como hexoquinasa. Pero es lo mismo, nada más le va a dar ese grupo fosfato a la glucosa, que se lo va a quitar a este ATP. No sé si te quedó claro. Claro.
Entonces, nosotros ya vimos esta primera reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato. Ahora pasemos a la segunda reacción. La segunda reacción, nosotros tenemos glucosa 6-fosfato. Ahora se va a convertir a fructosa 6-fosfato. O sea, digamos, va a tener un cambio conformacional. Y recuerden que ese cambio conformacional son isómeros, por eso va a ser producido por esta enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. Digamos de que aquí, para poder quitarle posteriormente la energía a la célula, a la glucosa, necesitan cambiarla de lugar para que así les sea más fácil saquearla posteriormente. Entonces, va a ser por medio de esta enzima, fosfoglucosa isomerasa. ¿Qué pasó? Tenemos el mismo grupo fosfato, tenemos el mismo carbono, pero aquí esta enzima, nada más digamos de que ya no quiso estar así. Hizo una unión de este oxígeno con este carbono que estoy señalando, con el segundo carbono, para así dejar fuera o excluir al primer carbono que vemos aquí. La fructosa igual va a tener 6 carbonos, nada más que va a estar puesto de una forma diferente. Y bueno, debemos de recordar que la glucosa 6-fosfato es una aldohexosa. Se debe a que en un extremo contiene un grupo aldehído. El grupo aldehído es CHOH, como vemos aquí, CH, doble ligadura oxígeno, perdón, y se debe a que en su extremo, y va a pasar a fructosa 6-fosfato, la cual es una cetohexosa. Digamos de que aquí pasa de una aldohexosa por tener un grupo aldehído a una cetohexosa al tener un grupo cetona. El grupo cetona va a ser un carbono con doble ligadura oxígeno. Y bueno, como ya habíamos visto, la glucosa 6-fosfato es una vía de unión para la glucólisis con gluconeogénesis, vía de las pentosas, glucogénesis y glucogenólisis, que ya les había explicado al inicio en estas imágenes, que esta fructosa 6-fosfato va a ser una vía para conectarse con otras más, pero ahorita nosotros solo nos centramos en la vía principal. Ahora sí. Ya vimos la segunda reacción, o sea, esta partecita, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, por medio de la fosfohexosa isomerasa. Pasamos a la tercera reacción, que aquí es la fructosa 6-fosfato, pasa a ser fructosa 1,6-difosfato o difosfato. ¿Esto qué significa? ¿Qué le ven de diferencia? Bueno, aquí se le añadió un grupo fosfato más. Digamos de que le dio otro regalo, por así decirlo, el ATP, para que así después le pueda sacar el doble de energía. Entonces, ¿qué hace? Esta fructosa 6-fosfato más un ATP que está en el medio, lo recoge y lo pone en la reacción, le va a quitar un ATP. Esta enzima es la PFK1. ¿Cómo se va a llamar? Fosfofructosinasa. Entonces la fructosa 6-fosfato, por medio de la enzima fosfofructosinasa, se va a convertir a fructosa 1,6-difosfato. Eso significa que el grupo fosfato de este ATP se lo añadió en el carbono número 1, porque ya estaba en el carbono número 6. Entonces, fructosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,6-difosfato, por lo que tiene 2. Y nos produce un ADP, ¿no? Porque al quitarle un grupo fosfato al ATP, vamos a tener ADP.
Entonces ya vimos la tercera reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato por medio de la fosfofructosinasa, ¿no? Por medio de este. Perdón, permítame un momento. Con gusto nos regresamos, si no, ya pasamos a la siguiente reacción. Y algo que me faltó complementar aquí, en esta reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bi o difosfato, es un punto crucial en la glucólisis. ¿Por qué? Porque a partir de que se convirtió en fructosa 1,6-bifosfato y pasa a, digamos, gliceraldehído 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato, va a ser un parteaguas, porque ya de aquí no va a poder regresarse, ya tiene que pasar a fuerzas por todos los demás pasos de la glucólisis. Como ven, aquí tiene dos flechitas, una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que se puede revertir, o sea, de fructosa 1,6-bifosfato puede volver a ser fructosa 1,6-fosfato por medio de la fructosa bifosfatasa. Y también la fructosa 6-fosfato puede volver a pasar a ser glucosa 6-fosfatasa. Y de glucosa 6-fosfatasa puede volver a ser glucosa. Pero después de la fructosa 1,6-bifosfato ya no se va a poder regresar. Ya nada más va a pasar por todo lo demás para convertirse a piruvato. Por eso esta es una etapa obligada crucial. Entonces pasamos a la siguiente fase. Ya estábamos en la etapa crucial de fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, ¿qué va a pasar? Por medio de la enzima aldolasa, por esta enzima, esta va a llegar y va a partir por completo, o sea, a la mitad, a esta fructosa 6-fosfato. Como vemos aquí, digamos, aquí está plasmado en su forma cíclica, pero en esta imagen que vemos aquí, que les estoy señalando, digamos que es su forma lineal, para que sea más fácil entender esto. Entonces la aldolasa va a llegar y va a hacer esto. Va a llegar y va a partir aquí, a todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? La parte superior va a ser la fosfato dihidroxiacetona, o puede ser dihidroxiacetona fosfato, como ustedes lo quieran llamar. Esta parte superior es lo mismo. Como vemos aquí, tiene el grupo fosfato, que está aquí, el carbono con 2 hidrógenos, que está aquí, el carbono con doble ligadura oxígeno, que es esto, el segundo carbono, el tercer carbono, carbono con 2 hidrógenos y un grupo alcohol o hidroxilo, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la aldolasa la partió a la mitad, la parte superior es la dihidroxiacetona fosfato. Y ahora, la parte inferior va a ser este gliceraldehído 3-fosfato, como vemos aquí. Vemos una diferencia. Aquí va, al partirle a la mitad, va a quedar carbono con un hidroxilo, carbono con un hidrógeno. Pero aquí ya vemos que tiene doble ligadura oxígeno. ¿Pero por qué pasó esto? Porque se quedó inestable. ¿Recuerdan lo que les había dicho de que a fuerzas el carbono tiene que tener 4 ligaduras, 4 uniones? Aquí al partirla solo se va a quedar con 3 porque ya no va a estar unida con la primera parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, este oxígeno lo que va a hacer, va a formar una doble ligadura con ese oxígeno. Y nada más se va a quedar enlazado con un hidrógeno. Y así ya forma los 2, 3, 4 enlaces que tiene el carbono. Luego,
El carbono número 5 que vemos aquí ya está normal con su hidrógeno y su grupo hidroxilo. El carbono número 6, el carbono con 2 hidrógenos y el grupo fosfato que es aquí. Entonces estas dos triosas van a ser esta misma, la fructosa 1,6-bifosfato, solo que cortadas. Entonces, en esta fase culmina la fase 1 de la glucólisis, con el desdoblamiento de la fructosa 1,6-bifosfato. Se desdobló, o sea, se partió a la mitad, ¿no? Generando dos triosas. Aquí vamos a tener un producto aldehído y una cetona. ¿Alguien sabe cuál es? Bueno, ya sé en el nombre, ¿no? El aldehído es el gliceraldehído 3-fosfato, porque aquí tiene, digamos que al quererse volver estable este carbono, se volvió un aldehído, doble ligadura oxígeno y ligadura con hidrógeno, y el grupo aldehído siempre tiene que estar al inicio de la fórmula. Y ahora una cetona, que es la dihidroxiacetona fosfato, que es esta, y el grupo ceto en el carbono número 2. Pasamos a la siguiente. Nosotros ya estamos ubicados en esta parte de la glucólisis, donde se partió en dos y ya nos generó la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Algo importante que tengo que mencionar acá es que para que continúe la glucólisis, nosotros nada más vamos a ocupar el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y qué pasa con la fosfato de dihidroxiacetona o dihidroxiacetona fosfato? ¿Qué pasa? Aquí no vamos a gastar esta y se va a ir libre, ¿no? Lo que va a pasar es que esta dihidroxiacetona fosfato se va a convertir al gliceraldehído 3-fosfato, para que así a esas dos moléculas las podamos utilizar en las demás reacciones. Entonces, por eso nos da la quinta reacción. Dihidroxiacetona fosfato va a pasar a gliceraldehído 3-fosfato, porque recuerden que este es el único que vamos a poder utilizar para que se produzca la glucólisis. Entonces, ya que tenemos la dihidroxiacetona, que es esta, ¿no? Ya está aquí libre. Ahora, por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa, se va a volver un gliceraldehído 3-fosfato. Y ahora, a partir de aquí, ya vamos a tener dos gliceraldehídos 3-fosfato, y a partir de aquí, de esta quinta reacción, bueno, sería a partir de la sexta. A partir de la sexta reacción, ya todo va a ser doble, digamos. Todo esto que ven aquí, en esta imagen, solo lo ven por uno, un gliceraldehído, un bifosfoglicerato, hasta formar un piruvato. Pero no, como tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfato, esos dos, todo va a ser doble y vamos a obtener al final 2 piruvato. Pero ahorita se los voy a explicar todo con calma. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Hasta esta reacción, hasta la quinta reacción, llegamos a la mitad. Yo no sé si te entendí bien ahorita en lo que explicaste del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ese también es reversible con la fosfato de hidroxiacetona? Sí, también puede volver a formarse dihidroxiacetona fosfato, pero nosotros no vamos a utilizar esta dihidroxiacetona. Por eso, al final se va a terminar volviendo un gliceraldehído. Pero sí, entre estas dos sí pueden volverse una u otra a la vez. Pero recuerden que a partir de aquí ya no pueden volver hacia las primeras. Solo de aquí ya se tiene que ir directo hasta piruvato. A diferencia de la primera parte que ya les había explicado, que sí pueden volverse hasta glucosa, pero solamente hasta esta parte anterior, que es la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces nosotros tenemos esto. ¿Rompiste la glucosa? Glucólisis, sí. ¿Cuánto te costó? 2 ATP. Recuerden, esta primera fase nos costó 2 ATP. ¿En dónde?
aquí, en la reacción número 3, ocupamos un ATP para fosforilar. Y aquí, en la reacción número 1, también ocupamos un ATP. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué la glucólisis, en lugar de darme energía, me está quitando? Espérense. Ahorita va a ver que nos va a dar el doble. Y ahora sí, vamos a tener el beneficio de haberle quitado todo a la glucosa. Pero hasta aquí nosotros nada más vamos perdiendo energía. Entonces pasamos a la segunda fase. Esta segunda fase, aquí ya vamos a obtener energía en lugar de que nos las esté quitando. En esta sexta reacción, recuerden, ya tenemos a los 2 gliceraldehídos, 3 fosfatos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este gliceraldehído 3 fosfato se va a fosforilar. Pero ahora sí, ya no va a obtener este fosfato inorgánico de un ATP. Ya lo va a obtener del medio. Entonces, se va a fosforilar por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y vamos a tener un glicerato 1,3-di o bifosfato. Eso significa que en el carbono número 1 va a estar un fosfato, en el carbono número 3 otro fosfato, por medio de esta enzima, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Ahora, ¿por qué está esta NAD? Esta NAD, como la vemos aquí, va a ser muy importante. Esta NAD va a ser un agente oxidante. Sin esta no se va a poder producir la reacción. Digamos de que esta NAD también va a quitarle un hidrógeno a este gliceraldehído. ¿Pero cómo? Aquí lo vemos. La reacción número 1. Aquí tenemos al gliceraldehído, ¿no? Este gliceraldehído, digamos que esta partecita azul es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta parte azul es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Va a tener este grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Sulfhidrilo, ¿no? Entonces va a tener ese grupo sulfhidrilo. Ese grupo sulfhidrilo, ¿qué va a hacer? Se va a unir con esta gliceraldehído 3-fosfato. Va a estar unida. Pero recuerden que aquí ya tiene un hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Ese hidrógeno se lo va a prestar tantito para que se pueda unir con este sulfhidrilo a este NAD. Esa es su forma oxidada. Entonces, ¿qué va a hacer con ese hidrógeno? Se va a reducir. Se va a reducir a NADH. El NAD significa nicotinamida, adenina, dinucleótido. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese hidrógeno ya va a estar unido aquí y vamos a tener esta reacción. Una vez unido el gliceraldehído con ese grupo sulfhidrilo, va a llegar un fosfato. ¿Y qué va a hacer ese fosfato? Los va a separar. Y así, ese fosfato que se unió va a decir, no, yo me quedo con ese gliceraldehído. Y ya, lo separa de ese grupo sulfhidrilo. Entonces, ya queda unido ese fosfato al gliceraldehído. Por eso va a ser glicerato o gliceraldehído 1,3-bifosfato. Perdón, 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, una vez de que se le unió ese fosfato, va a ser glicerato 1,3-bifosfato o 1,3-bifosfoglicerato. Pero, ¿qué pasó? ¿Recuerdan este hidrógeno que se quedó con este NAD? Entonces, ese NAD ya no se lo va a regresar. Se lo robó prácticamente. E igual aquí, este grupo sulfhidrilo le robó otro hidrógeno a ese compuesto, a gliceraldehído 3-fosfato. Por eso es deshidrogenasa, porque esa enzima, digamos que le robó 2 hidrógenos, ¿no? Y vamos a ver que esta enzima, el NAD que se fue, esta unidad, NAD, este agente oxidante, se va a ir
pero después lo vamos a ocupar. Es muy importante. Pero por el momento dejémoslo así. De NAD vamos a obtener dos NADH. NADH, digamos que esa es la forma oxidada y esa es la forma reducida, por lo que se le unió dos hidrógenos. Estos nos va a proporcionar más energía. ¿Sabían que un NAD aproximadamente equivale a 3 ATP? Pero esos ATP no los vamos a utilizar de una vez. Necesitan pasar por otras vías para poder convertirse en ATP. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita quédense que se produzco un NADH y un hidrógeno. Y al fosforilarse, digamos, ese fosfato inorgánico que se puso a esta molécula, o sea, al gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a 1,3-bifosfoglicerato en el carbono número 1 y en el 3. Entonces estuvimos aquí. De gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a bifosfoglicerato por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y el NAD le quitó 2 hidrógenos a este y ya, se fue en su forma reducida, que ese lo vamos a ocupar después. Pero, ojo, importante, aquí tenemos un NAD, pero recuerden, son 2, por lo que digamos que esta reacción la estamos llevando doble vez. Pasamos a la reacción número 7, que es de 1,3-bifosfoglicerato, pasa a ser 3-fosfoglicerato. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien nota la diferencia? Pasa de ADP a ATP, ¿no? Me imagino que se le agrega un fósforo inorgánico. Ajá, se le agrega un fosfato inorgánico, pero pregunta, ¿de dónde va a obtener ese fosfato inorgánico este ADP para convertirse en ATP? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Del sulfidrilo? ¿Perdón? ¿Del sulfidrilo? No, eso fue en la reacción pasada, donde ahí sí se obtuvo, ¿no? Pero aquí le va a robar a este a 1,3-bifosfoglicerato o glicerato 1,3-bifosfato. Este ADP se lo va a robar y ya vemos la diferencia. Miren, aquí tiene 2 grupos de fosfato y aquí solo va a tener 1 y va a ser 3-fosfoglicerato. Entonces aquí ya comenzó digamos, el robo descarado a todas estas reacciones. A partir de aquí ya vamos a tener energía. Entonces, recuerden que esto es doble, vamos a tener 2 ADPs y vamos a formar aquí 2 ATPs. Recuerden, en la reacción número 7 vamos a obtener 2 ATPs que se les robó a este glicerato 1,3-bifosfato por medio de la enzima fosfogliceratosinasa. Y todo lo que dijeron sí estaba bien. Eso de sulfhidrilo fue, pero en la reacción, porque digamos que ese sulfhidrilo va a estar junto con esta enzima, pero aquí esta enzima ya es muy diferente, ya no va a tener ese grupo sulfhidrilo. Aquí solamente, digamos que ayudó a robarle este fosfato para que se le añadiera este ADP y ya le quitara energía. Y bueno, la transferencia de ADP más el fosfato, o sea, lo que ya les había explicado, ADP más este grupo, genera una fosforilación a nivel sustrato y de esta forma se genera el ATP. Aquí recuperamos la inversión, porque recuerden, como es doble, recuerdan que en la primera parte habíamos gastado 2, pues aquí ganamos 2. Digamos que aquí ya estamos tablas, ¿no? Ya no queda ninguna deuda en ninguna reacción. Pero ahora lo único que falta es ganar más para que así valga la pena la glucólisis, ¿no? Entonces, aquí se recupera la inversión que se hizo de ATP en la primera parte de la glucólisis que utilizamos en las reacciones 1 y 3. Entonces, ya tenemos la siguiente fórmula. De gliceraldehído 3-fosfato más 2 NAD, recuerden que el NAD lo obtuvimos en la reacción número 6, 2, por lo que recuerden que todo es doble, más 2 ADP, obtenemos 2
moléculas de 3-bifosfoglicerato más 2 NADH más 2 hidrógenos más 2 ATP. De todos modos, les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes las estudien con más calmita, por si no logran anotar algo o si se tardan escribiendo las fórmulas. De todos modos, se las paso. Entonces, ya estamos ubicados aquí, ya casi terminamos. Permítanme, ya faltan 5 minutos. Entonces ya casi terminamos, ya estamos aquí. De bifosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato. Ahora vamos a la reacción número 8. De 3-fosfoglicerato va a convertirse 2-fosfoglicerato. Digamos que aquí tiene un cambio conformacional. ¿Para qué? Digamos, la glucólisis manda una señal y dice, el gliceral de el 3-fosfoglicerato no me sirve tal y como está con esa forma. Cámbienle de forma para que así yo le pueda sacar después mejor esa energía. Entonces, llega la fosfoglicerato mutasa. ¿Y qué hace? Nada más va a cambiar este grupo fosfato. Como vemos aquí, este grupo fosfato está en el carbono número 3. ¿Qué pasa? Lo pone en el carbono número 2. Lo demás se queda igual. Nada más que aquí este grupo hidroxilo lo pasa al tercer carbono. Digamos, hay un intercambio. Ya así, digamos que lo dejó muy vulnerable para después robarle aún más. Pero eso es lo que va a hacer esa fosfoglicerato mutasa. Nada más cambiar. Y aquí se va a producir, a ver, permítame, no, así. Y entonces, ¿por qué pasa esto? El enlace fosfoéster del grupo fosfato del carbono número 3, del fosfoglicerato, va a tener una muy baja energía. Digamos que este enlace es de baja energía. Es por eso que se pudo cambiar tan fácil de lugar. Y ya tenemos esta reacción. Ya vamos aquí. Pasamos a la reacción número 9. Recuerden que son 10 reacciones. Ya tenemos ese 2-fosfoglicerato. Ahora, ¿qué va a pasar? Este 2-fosfoglicerato, por medio de la enzima enolasa, va a formar fosfoenol piruvato. También sus siglas son PEP. Y una molécula de agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? Digamos que todo está casi igual, pero ¿de dónde van a salir los hidrógenos de esta molécula de agua? Chequen esto. La enolasa va a hacer un cambio aquí. Digamos que le robó este hidrógeno que vemos aquí. Se los voy a marcar. A ver. Digamos que robó este hidrógeno y aquí le robó este OH. Por lo tanto, de esto y esto nos va a producir agua. Recuerden, H más H más OH, hidrógeno más hidroxilo, va a producir H2O. Entonces, esos hidrógenos que le robó la enolasa al glicerato 2-fosfato o 2-fosfoglicerato van a convertirse en agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden, necesita 4 enlaces el carbono. Se tiene que volver estable. Entonces, para que se vuelva estable, simplemente va a ser un doble enlace con este CH2 que quedó aquí, ya sin este OH y sin este. Y ya, al hacer doble enlace, prácticamente ya estos dos carbonos que estaba aquí y aquí donde les robaron, ya quedan estables. Ahora, ¿qué va a pasar? La fosfoenol piruvato va a presentar el enlace de fosfato de mayor energía. Digamos de que, recuerden que en la reacción anterior
Aquí, este era un enlace de baja energía, es por eso que querían formarlo uno de mayor energía. Pues aquí está, ya formado con mayor energía para que así después se la pueda extraer en la reacción. Perdón. Bueno, en la reacción número 10. En la reacción número 10 va a ser digamos, la última reacción en la que le va a quitar la energía. Ahora, por último, la reacción número 10. Ya tenemos este enlace de alta energía, vamos a tener el fosfoenol piruvato. Ahora, ya, lo último que le puede sacar a este pequeño residuo de la glucosa, porque ya recuerden que solo es una triosa. Este pequeño residuo le va a quitar este último grupo fosfato, que encima, la piruvato sinasa. Esta piruvato sinasa va a cortar este grupo fosfato y se lo va a dar a este ADP. Y ya, vamos a tener otro ATP, pero 2, porque recuerden que todo esto es doble. Y ahora, a enol por grupo, un piruvato forma ceto por su grupo cetónico. Y ahora, por medio de la enzima se cataliza la transferencia de este fosfato, de ese fosfonol piruvato a ADP. Y de esta forma se logra ATP. Y ya obtenemos piruvato. ¿Y qué va a pasar con este piruvato? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase. No sé si hasta aquí tienen alguna duda.